Y bueno, el día de hoy vamos a ver la conducta suicida en infancia y adolescencia, obviamente, bueno, generalidades, pero relacionada con la sexualidad. Bueno, evidentemente en una hora no les voy a dar a conocer todas las experiencias relacionadas a la conducta suicida, pero sí me es importante como darles algunas cosas que son interesantes e importantes de tomar en cuenta, ¿no? Yo siempre he dicho y se los he dicho a ustedes que yo no veo niños y adolescentes y sin embargo todas las personas adultas que yo veo vienen acarreando problemas desde la infancia y entonces es muy importante, o sea, yo siempre me he preguntado cómo es que nadie lo ve. O sea, cómo es que pasan de profesional de la salud en profesional de la salud, porque los sexólogos seguimos siendo la última opción de las personas, porque no nos conocen, no saben qué hacemos. Entonces, ¿cómo es que pasaron por tanta gente y nadie lo vio, ¿no? Y bueno, y este tema se van a dar cuenta que es muy importante porque México empezó a llamar la atención precisamente en infancia y adolescencia. Y también es importante, ¿no? O sea, ¿cómo pasó esto? Y cómo es que nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces digo, evidentemente hay determinantes sociales que tenemos que tomar en cuenta, como la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la falta de escolaridad, ¿no? O sea, como sí, determinantes sociales principales y bueno, todo lo que estos, o sea, cómo se teje todo esto y todo lo que hay detrás de esto es muy importante. La conducta suicida no se teje sola, de hecho ustedes saben que no es considerada una enfermedad, y si fuera una enfermedad sería social predominantemente. Entonces, los factores de riesgo en la infancia y en la adolescencia, que decían que es justo lo que hay que identificar y es lo que hay que estar muy pendiente, pues primero es la violencia, ¿no? O sea, todo tipo de violencia supone un grave riesgo de suicidio. Y en las niñas, niños y adolescentes está demostrado que lo que lleva al suicidio directamente es la violencia escolar y el ciberacoso, ¿no? Antes de la pandemia ya existía el ciberacoso, pero con la pandemia hubo un pico muy importante que, bueno, continúa hasta la fecha, ¿no? Este caso se dio en la pandemia, ¿no? Este que les acabo de poner. El siguiente, pues sí, factor de riesgo dentro de la violencia importante que también vino a destapar la pandemia, aunque ya sucedía antes, es la violencia intrafamiliar. Y también se han descrito otros tipos de violencia, incluida la sexual, ¿no? O sea, incluida la violencia sexual infantil. Estresores ambientales, la desesperanza es el indicador más potente, ¿no? O sea, cuando un niño presenta desesperanza, es una alerta importante junto o después de la violencia. El dolor, la discriminación, que siempre está relacionado con la violencia, el abandono, la soledad y, como decían, la falta de una red de apoyo importante, ¿no? Y los factores de riesgo asociados a enfermedad mental son depresión, trastornos de la conducta alimentaria, trastorno límite de la personalidad, esquizofrenia y abuso de sustancias, principalmente alcohol, marihuana, cocaína y su combinación. Es decir, los adolescentes consumen otras drogas y de hecho en la última encuesta nacional de qué es lo que están consumiendo primeramente no aparece el alcohol, aparecen la marihuana, la cocaína y otras drogas. Pero bueno, en el suicidio lo que se ha encontrado es esto, ¿no? Y ahora, su relación con la sexualidad es que les cuento que la comunidad LGBTI, junto con las personas violentadas, ¿no? O sea, sexualmente, obviamente, tienen mucha más depresión, trastornos de la conducta alimentaria y abuso de sustancias que otras poblaciones. Y eso también está descrito, ¿vale? Entonces, bueno, algunos datos que son importantes es que 10 adolescentes mueren por suicidio en América Latina y el Caribe, que eso nos da 4.200 jóvenes por año. El suicidio es la tercera causa de muerte entre los adolescentes de 15 a 19 años, pero yo les decía que México viene llamando la atención de la OMS desde hace muchos años, aproximadamente unos 5 años, porque la edad de riesgo de suicidio en México era arriba de los 15 años en adelante. Y resulta que empezaron a haber menores de 8 y 10 años suicidándose, ¿no? Y entonces era como, o sea, como México no está en los primeros lugares de suicidio si tomamos en cuenta los países, pero
les llamó la atención que empezara a aumentar en este grupo etario, porque hay otros grupos, ¿no? O sea, también está el de adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Pero empezó a disminuir mucho, o sea, se dan cuenta, son 4 a 5 años, ¿no? Y les decía que la población LGBT tiene 4 veces más riesgo. Entonces, en 2020, ¿no? O sea, como en la pandemia se reportan 1,150 menores en México muertos por suicidio, ¿no? Entonces, sí es algo, es un problema de salud pública y es algo que definitivamente les compete al ser médicos de primer contacto. Entonces, bueno, ¿y qué es el suicidio? ¿No? O sea, hay muchas definiciones. Me parece que la más cercana, ¿no?, a todo lo que yo he estudiado es esta, ¿no?, que es una conducta o conjunto de conductas que dirigidas por el propio individuo conducen a la muerte o a una situación de gravedad mental. En la conducta suicida no solo hay que contemplar la consumación, sino la cantidad de matrices autoagresivas que no necesariamente llevan a la muerte. Entonces, ha habido muchos accidentes por redes sociales, ¿no? O sea, por estos, ¿cómo se llaman? Estas cosas a las que invitan los niños y los adolescentes, estos retos, ¿no? Estos retos en TikTok, en redes sociales, ha habido muchos accidentes que han conducido a la muerte de niños y adolescentes, pero eso no es suicidio, ¿no? Aun cuando el niño haya, o sea, haya agarrado ¿cómo se llama?, la olla de agua hirviendo y se le haya echado encima, no se considera suicidio porque hay mucha ignorancia, o sea, no está la intención de la lesión, la intención es otra, ¿no? Y hay factores sociales alrededor de eso que hay que tomar en cuenta. Entonces, no se considera suicidio de entrada y por eso es algo que hay que investigar muy bien ahorita, porque hay muchos niños y adolescentes muriendo por retos en Internet. Entonces, 2 elementos que integran la conducta suicida es el criterio autoinfligido o parasuicidio, que ustedes seguramente conocen como autolesión, y la más conocida es el cutting, ¿no? Y ahí no hay intención de muerte, es decir, cuando nosotros vemos a un adolescente o a un niño que se está autolesionando, nosotros no lo podemos clasificar como conducta suicida de manera inmediata, ¿no? O sea, puede ser, hay algo que se conoce conducta autolesiva, entonces hay que conocer la conducta autolesiva, pero los suicidólogos dicen que siempre que hay autolesión hay que empezar, o sea, si no se ha hecho, hay que empezar a prevenir la conducta suicida porque el salto es o sea, no se conoce qué es lo que puede saltar de una a otra, ¿no? O sea, hay muchísimos factores en el medio. Entonces, cuando se juntan los dos, o sea, cuando hay un criterio de propósito, cuando ya hay una ideación, ¿no? O sea, cuando ya está hablando la persona de que lo va a hacer, o de esta desesperanza, o de esta violencia que le está conduciendo hacia allá, y empieza a idearlo y a intentarlo, entonces ya está considerado como conducta suicida. Yo no sé si ustedes saben, pero bueno, este es el suicidómetro. Algo así se puso en el transporte público durante mucho tiempo en México, ¿no? De hecho, desconozco la fecha exacta en la que estuvo presente. No saben la cantidad de pacientes que recibimos, ¿no? O sea, es que estaba yo en el metro, empecé a mirar esto, yo dije, yo estoy ahí, ¿no? Yo estoy ahí. Entonces, es muy importante como médicos de primer contacto que ustedes en la ficha de evaluación, en la ficha de primera vez, pregunten la ideación suicida, ¿no? Cuando yo lo empecé a hacer, ¿no?, ya lo hago siempre, no importa a qué lleguen ni cuál sea el motivo de consulta, yo lo hago siempre. Es impactante la cantidad de gente que lo ha pensado e intentado, ¿no?, y que a veces no cumplen los criterios o aparentemente no están ahí, sino hasta que preguntas directamente por la ideación suicida sale. Entonces sí es muy importante preguntar si han pensado en matarse, sobre todo poblaciones de alto riesgo como las que les acabo de mencionar. Ustedes tienen que conocer otras, ¿no? Yo ahorita les estoy presentando pues lo relacionado a la sexología. Entonces, los niños y los adolescentes pues empiezan a mencionar, ¿no? O sea, como quiero morirme, como no va a pasar nada si me voy, o sea, seguramente nadie se va a dar cuenta si me voy, ¿no? A veces no tienen que usar necesariamente la palabra muerte.
para ya considerarse una ideación suicida. Hay que descartar, ¿no? O sea, la gente va a estar mejor sin mí, nadie me va a extrañar, ¿no? Es mejor irme, o sea, no necesariamente tienen que mencionarlo, y si lo mencionan, siempre créanle. Esto es como en el abuso sexual, cuando una persona dice me quiero matar, tú le crees hasta no demostrar lo contrario, porque ha pasado mucho y seguramente lo han escuchado, ¿no? Y hasta está aquí, ¿no? Si me dejas me mato, si todo sigue igual me voy a ahorcar, ¿no? Efectivamente es un chantaje, efectivamente es un chantaje, pero también forma parte de la conducta suicida, ¿no? Entonces, mucha gente dice, ay, no le hagas caso, ¿no? O sea, como de, dale por su lado, no lo va a hacer, ¿no? O sea, como todo el mundo empieza a desestimar esto que sucede, y cuando sucede el suicidio todo el mundo dice, pues es que sí lo dijo, ¿no? O sea, sí lo dijo. Y una característica de la conducta suicida es que siempre lo dicen. Y es muy importante entender, por ejemplo, del psicoanálisis para súper resumírselos. Una persona que se suicida mata adentro lo que no puede matar afuera, ¿no? Es decir, hay un malestar, déjenme reducirlo a eso, con el afuera, que no sabe cómo resolver, que no sabe cómo arreglar, y entonces la autolesión o la autoagresión o la conducta suicida es una buena idea, ¿no? O sea, entonces por eso la persona que se suicida casi siempre lo va a mencionar, porque la agresión sí es para acá, pero es por el afuera. ¿De acuerdo? Por eso les decía que si esta fuera una enfermedad sería social. Los adolescentes y los niños, bueno, porque también se describe las formas de suicidio que más se utilizan, ¿no? Los adolescentes y los niños utilizan el ahorcamiento como la primera forma de suicidio. Y eso ha sido muy importante para diferenciar otros, bueno, accidentes específicamente derivados, les digo, de las redes sociales, que también han aumentado muchísimo. Bueno, pues me gustaría regresar, o sea, bueno, escucharles, ¿no? O sea, saber cómo están, y pues también volver a regresarles la pregunta del inicio, ¿no? O sea, ¿cuál consideras que es el papel del pediatra en la conducta autolesiva y en la conducta suicida? También es importante poder ofrecer un espacio seguro para que los pacientes se puedan expresar de las cosas que les generen, pues, conflicto o estrés. O sea, si por ejemplo es un paciente, pues, como uno de estos casos, ¿no? Que es un paciente transexual o que se considera transexual, permitirlo expresarse de forma apropiada, pero también darle un espacio seguro, o sea, como fuera de juicios o prejuicios, y en el que nosotros también podemos educar a los papás de una manera apropiada, en la que pues igual podemos lidiar con los prejuicios del papá. Sí, muy bien. Entonces llevamos como identificación, prevención, referencia oportuna, ¿no? Ofrecer un espacio seguro, libre de juicios de valor, y educación o coeducación de los padres de familia. Como bien lo dice usted, el principal factor de riesgo es haberlo dicho. O sea, como factor de riesgo es eso. Y también algo muy importante, como estamos obligados a descartar ante una situación así, es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Por qué? Porque si bien no siempre es un intento de suicidio ya pasado, sobre todo obviamente por la impulsividad y por esta parte de los descuidos, hay niños que llegan a consumir sobre todo pues sustancias, pero no como de esta forma, como un intento de suicidio, ¿no? Nos pasó un caso que tuvimos de una niña que tomó sosa cáustica, pero realmente el inicio fue como un intento de suicidio, pero la realidad es que no fue así. Fue porque la mamá lo puso en una botella de refresco, no me equivoco. Entonces hubo una confusión. Entonces la realidad es que ya cuando hicimos esta parte de la entrevista y demás, pues fue esto lo que arrojó. También otro factor de riesgo muy, muy importante son aquellas familias con, pues sí, de bajos recursos, y ahí sí es bien difícil porque a veces la mamá o la familia no lo logra entender, y nos pasa que tuvimos un paciente apenas que se ahorcó, tuvo un minuto de fallecer, de 10 años justamente, ¿no? Entonces la familia de muy bajos recursos y muy negada, ¿no? El niño tuvo hipoxia cerebral, entonces quedó con bastante daño cerebral,
y la familia no quería decirle, no quería decirlo, está como todavía este estigma bien importante. Ok, sí, ¿no? O sea, hay como justo, ¿no? Hay que diferenciarlo de los accidentes, eso es muy importante. Muy, muy importante diferenciarlo de los accidentes. Y por eso les mencionaba esto que también mencionas tú, de que la forma que más están utilizando para suicidarse es el ahorcamiento. Y entonces eso también es un indicador, ¿no? Lo mismo que es un indicador, más que un factor de riesgo, es un indicador escuchar a alguien que lo diga, ¿no? Y ahorita que mencionas el TDA, yo no soy experta en TDA, ¿no? O sea, para nada. Sin embargo, comparto el consultorio con psicólogos y psiquiatras que abordan este tema. Y recién en una supervisión de casos mencionaba una psicóloga que había hecho todo el protocolo que se tenga que hacer en ese sentido, y mencionaba es que en ese caso en particular, el TDA está muy influenciado por lo social, por lo familiar, por la pareja, ¿no? O sea, como la persona tiene tanto estrés y tanta ansiedad que hay que descartar que realmente sea TDA hasta haber atendido el estrés y la ansiedad, ¿no? Que yo he escuchado a muchos pedopsiquiatras decir, pues es que justo la depresión, la ansiedad y el estrés son secundarios al TDA, ¿no? Entonces obviamente hay que hacer una buena exploración clínica para poder revisar estas cosas, ¿no? Pero bueno, dentro de la conducta suicida, la enfermedad mental no es tan común en ciertos casos, ¿eh? O sea, depende del grupo etario y de otros grupos que hay que tomar en cuenta como tal, pero no siempre está presente la enfermedad mental. Y eso es muy importante subrayarlo, porque a veces como médicos y profesionales de la salud, pues como, bueno, pues vamos a ver la enfermedad mental, pero no hay otras cosas que no están asociadas como tal, no termina de haber un diagnóstico y también está la conducta suicida ahí, ¿no? Entonces, es importante eso. Bueno, otra cosa que dijiste, que yo puedo concluir de lo que dijiste, es que esto de la familia está negada, ¿no? Esto que decía también Ángel, es que hay que coeducar, ¿no? Con respecto a los estigmas. Yo les decía que la muerte es un tabú, ustedes lo saben, ¿no? Y tabú, si ustedes van al diccionario, significa conducta inaceptable. Y me encanta la definición porque efectivamente las personas no aceptamos la muerte, no la aceptamos a pesar de saber que es inevitable, ¿no? O sea, es como lo único que sabemos. Entonces, ya es una conducta inaceptable, ¿no? Bueno, dentro de la muerte, ¿no? O sea, muerte por enfermedad, muerte por accidente, muerte súbita, etcétera, 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 de la que menos se habla es la muerte por suicidio, ¿no? Y de hecho, a los sobrevivientes de suicidio son las personas que tuvieron un familiar que se suicidó, así se les conoce. Les cuesta mucho trabajo, a todos nos cuesta trabajo superar la muerte o pasar por un duelo. Bueno, cuando es por suicidio, mucho más, porque no hay espacios donde se pueda hablar de esto, porque efectivamente hay mucho estigma. De por sí, mucha gente dice, no te preocupes, ya va a pasar, ¿no? Tienes que ser fuerte, no llores, ¿no? O sea, como estas cosas sociales, que desde el punto de vista de salud mental es negar y descalificar la experiencia de la persona, pues en el suicidio ni siquiera, ¿no? O sea, es como no se habla del tema. Entonces, uno de los papeles que pueden o que podrían tener ustedes es participar en la coeducación, de quitar el estigma y también sobre todo de hablarlo, ¿no? O sea, pues en esta propuesta que les digo, o sea, pregunten por la ideación suicida porque entonces ya están abriendo un espacio, todavía no sé si seguro, pero ya están abriendo un espacio para que la gente exprese algo que no suele hacer. ¿Alguien más? ¿Qué otra propuesta tienen de su papel en este tema? Yo creo que si nosotros en el consultorio, que muchas veces cuando tenemos a poder detectar cuando sea a veces el papá es incluso el que nos da como que la pista de que algo no está bien, es el que hace el comentario. Y como decía, creo que en el video, o sea, aunque para ti puede ser algo como muy simple, no, o sea, para mí es importante.
O sea, justo el no minimizar y decir a los papás como, no, pues es que algo se le va a pasar o es parte de, es adolescente, por ejemplo, en ese sentido. Sí, exacto, ¿no? Escucharles. Y fíjate, ahorita que decías esto, aunque lo pienses, ¿no? O sea, porque sí, o sea, porque sí lo pensamos, la gente lo piensa allá afuera, lo pensamos nosotros también, ¿no? O sea, aunque lo pienses, aunque tú pienses también como el papá, aunque tú pienses también, se le va a pasar, no es cierto, aunque lo llegues a pensar, te toca solamente por ser médico pediatra escuchar lo que el adolescente y el niño tiene que decir independientemente de lo que tú piensas. Eso es muy importante subrayarlo, porque luego se nos va por eso, por los juicios que hacemos nosotros. Y bueno, por aquí Azucena ponía eso, ¿no? O sea, claro que les toca, por supuesto que les toca. Y por eso traigo el tema, ¿no? Y digo, porque de verdad pues está súper asociado con lo que yo hago. Por eso lo traigo también, ¿no? O sea, conozco el tema también desde aquí. Pero es importante pues saber si ustedes lo abordan, lo ven, les han hablado, porque efectivamente, Azucena, tú agregas otra cosa, ¿no? De hecho, a esto que Azucena va mencionando en el chat se le conoce como suma de estigmas. Entonces, está el estigma de la sexualidad, ¿no? O sea, ya si alguien fue abusado, ya hay un estigma ahí, ¿no? Y por reducirlo a un estigma, ¿no? Después, si se suicida, es otro estigma. Y hablar de salud mental es otro estigma, ¿no? Y entonces silencio más silencio más silencio, ¿no? Desde ahí ya estamos favoreciendo, pues la conducta suicida. Entonces, ¿alguien más se le ocurre qué otro papel tienen o podrían tener en este tema? Yo creo que profundizar un poquito más en la parte social cuando hacemos la historia clínica. O sea, normalmente en los antecedentes personales no patológicos, pues casi no preguntamos cómo es su rendimiento escolar, su grupo social de amigos o incluso el noviazgo que ellos tienen o la relación con sus papás. Entonces, yo pienso que a lo mejor si preguntáramos un poquito más en el aspecto social, académico, pues podríamos detectar esos factores de riesgo desde un inicio. Así es, y gracias por tu comentario, porque fíjense, yo trabajo con un psiquiatra y los adolescentes, no sé, imagínense a alguien como entre 11, 14 años, cuando él pregunta directamente, ¿no? O sea, como, por ejemplo, ahora en las clases en línea, ¿no? O sea, como cómo te va, cómo te llevas con tus compañeros, ¿no? O sea, este adolescente se tardó como 3 sesiones en contarle. Entonces, sí es importante que ustedes tomen en cuenta esto también, ¿no? O sea, porque también hay que ir reconociendo los límites propios, ¿no? Y los límites del tema en sí, ¿no? O sea, no es tan sencillo que un adolescente a las primeras de cambio a ustedes que ni los conoce, les cuente algo que está viviendo tan fuerte y que además ya lo han desestimado otros adultos. Y tú no eres más que otro adulto, eres un adulto más. Y entonces les cuesta mucho trabajo volver a confiar porque casi siempre los desestiman, ¿no? O sea, mamá, es que mi tío me tocó la vulva. Ay, no es cierto, ¿no? Digo, no lo dicen así, pero claro que no. Yo creo que un buen ejemplo de eso es una niña que estamos viendo aquí desde hace un par de años. Aparentemente vino en algún momento y le expresó a una doctora que estaba escuchando voces. Entonces le dijeron que tenía que ir a otro lugar. La mamá como que dijo, no, pues ¿cómo la voy a llevar? Bla, bla, bla. Y básicamente le dijo, ya no digas nada al respecto de eso. Lleva 3 años escuchando voces y resulta que tiene epilepsia y que lo más probable es que las voces que escucha sean pues una manifestación de sus crisis epilépticas. Pero jamás íbamos a diagnosticar la epilepsia si no decía que se hacía pipí, se hacía popó, escuchaba voces, se desconectaba, etcétera, etcétera, porque aparentemente solo tenía como, pues, que no quería vivir, que estaba muy triste, que estaba muy ansiosa, etcétera, lo cual sí tiene, sin embargo, no quiere decir que no haya algo más. Y, pues, precisamente por esto de no vamos a hablar de eso, no digas eso, qué tal que, creo que una de las cosas que dijo fue, tengo miedo de que me la quiten,
Es como las creencias de, pues no, o sea, no hables de eso, no digas eso, cállate, no lo menciones, porque puede ser peor. Y la realidad es que no, se estaba atrasando el diagnóstico y el tratamiento apropiado de su enfermedad real. Sí, claro, y agradezco tu ejemplo, ¿no? Porque siempre hay algo más. Cuando hay conductas suicidas, siempre hay algo más. Siempre. Y entonces, efectivamente, hay que encontrar la manera, ¿no? O sea, se dice que la terapia es un arte, por supuesto que la medicina lo es también, ¿no? O sea, hay que encontrar la manera de saber explorar estos temas tan difíciles para la gente, porque lo son, ¿no? Encontrar la manera de hacerlo y entonces encontrar, ¿no? Entonces, si ya hay una conducta autolesiva, si hay algo más, hay algo más. Y entonces tengo que insistir de diferentes maneras, no necesariamente regañando, ¿no? Que es como el método que más ocupamos los médicos, o sea, como más bien buscar otras formas, ¿no? Y está mucho lo que decías tú, Ángel, ¿no? O sea, en ofrecer un espacio seguro, y también tienen que empezar a pensar qué significa eso de crear un espacio seguro en el consultorio, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna propuesta de cuál es su papel en este tema? Bueno, a mí me gustaría agregar que es bien importante preguntarlo sin miedo, porque a veces el miedo es de nosotros, ¿no? Ay, ¿cómo le voy a preguntar si se quiere morir? Y la pregunta va tal cual, ¿no? Entonces, no es necesario ponerle más información ni adornar la pregunta, es tal cual. Y bueno, ya hay artículos donde realmente había una controversia anteriormente si el preguntarlo aumentaba el riesgo que el paciente lo hiciera. La verdad es que no. Entonces hay que preguntarlo tal cual. ¿Has pensado en suicidarte? ¿Has pensado en la muerte? Y ya, ¿no? Y bueno, hacerlo rutinario, la realidad es que es como, yo diría, dentro de la historia clínica, una pregunta obligada. Así es, tal cual. Y sí, ya hay formas de preguntar, ¿no? Esto pasa también en la sexualidad, ¿no? Muchos padres dicen, y seguramente lo han escuchado, y maestros también, ¿no? Es que si les decimos o si les hablamos de homosexualidad, se les va a pegar, ¿no? O sea, vamos a engendrar homosexuales en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, esto no es cierto y hay investigaciones que lo demuestran, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? O sea, tenemos una sociedad que no lee y que no está cercana a la ciencia, literal, no se acerca a la evidencia, ¿no? Es más fácil juzgar y es más cómodo y es más entretenido, ¿no? O sea, como chismorrear y platicar, ¿no? Que ir a estudiar. Entonces, y pues es la sociedad en la que estamos. Entonces, efectivamente pasa lo mismo aquí. Ha pasado justo lo contrario. Cuando se empezó a hablar de suicidio, cuando se empieza a hablar de la muerte, resulta que lo que sale es, sí, aquí estoy, ¿no? Entonces, justo se puede identificar y, como dices, tal cual, preguntar directamente, ¿no? ¿Has pensado en matarte? Esa es la pregunta. ¿Alguna vez has pensado en matarte? Y pues hay muchas respuestas a eso, ¿no? O sea, digo, yo que veo adultos me dicen, sí, lo pensé todavía adolescencia, ¿no? ¿Y lo has vuelto a pensar? No. Ok, ¿no? O sea, como... Y hay que preguntar otras cosas, ¿no? Después de la ideación viene el intento. ¿Has intentado matarte? ¿Has hecho algo para lastimarte? Así tal cual, ¿no? Y ahorita que decías, preguntar sin miedo, digo, sobre todo Azucena y Ángel, que son quienes han estado conmigo desde el principio, y Ilma, podrían intuir eso, ¿no? O sea, hazte cargo de tu miedo. Hazte cargo de tu miedo, porque si no te haces cargo de tu miedo, o sea, como si tú no atiendes tu miedo, no vas a, déjenme decirlo así, no vas a poder acompañar, no vas a poder entender, no vas a poder preguntar, no vas a poder ver, el miedo del otro de otras maneras, ¿no? Entonces, si tienes miedo, hazte cargo de él, ¿no? O sea, atiende tu miedo, porque se vale tener miedo, se vale preguntar con miedo como sea, sí, sin duda, pero también tienes que saber qué va a pasarte, ¿no? Por eso les decía, es importante que se pregunten, ¿qué es eso de crear un espacio seguro, ¿no? O sea, también otra cosa que les diría en eso es conoce tus juicios con respecto a la salud mental, con respecto a la sexualidad y todos los temas que de ella se derivan, y la muerte, todos los temas que de ella se derivan, y la conducta suicida. Entonces, esa es otra cosa. De hecho, yo les diría que eso es lo más importante que tienen para dar en este tema.
y en muchos otros, ¿no? O sea, que tú lo lleves a tu cotidianidad, o sea, que tú te lo preguntes, que lo pongas en la mesa, que sepas qué te pasa con el tema, porque eso te va a acercar mucho más a saber que es un espacio seguro, ¿no? O sea, que es un espacio seguro para hablar de esto, etcétera, ¿no? ¿Cómo escuchan esto que les digo? Yo tengo que admitir que sí, en ocasiones es como complejo, en el sentido de cuando voy a hacer esas preguntas, sí tengo que tomar un segundo, respirar y decir, bueno, ok, ahí va. Oye, ¿en algún momento has pensado en hacerte daño? ¿Te has querido, o te has lesionado, o te has querido matar? ¿Has pensado cómo sería el mundo si te murieras, etcétera? Pero sí, o sea, yo estoy consciente de que no es algo de lo que me gusta hablar. Sé que lo tengo que hacer porque es parte de lo que hacemos aquí, pero también reconozco que es algo que al menos a mí no se me hace sencillo. No es así, ay, sí, vamos a preguntarle si se ha querido matar en los últimos 10 días. O sea, pues la verdad es que no es fácil. Pero creo que mientras más o a mayor número de veces lo he hecho, menos difícil se me ha hecho lidiar con la situación de que tengo que preguntar algo. Y tengo que, o sea, la verdad es que también hay que mostrar interés genuino, ¿no? Es, oye, ¿te quieres matar? No, ok. Exactamente. O sea, exactamente. Si no lo tengo, cuando menos, pues, mostrarlo. Uh-huh. Pero, y justo, ¿no? O sea, como para tocar con eso, por eso les decía, o sea, ustedes tienen que atenderlo. O sea, qué tan fácil también les es decir, o sea, contestar ustedes esa pregunta, ¿no? ¿Qué tanto ustedes se acercan a la salud mental, ¿no? O sea, así como se dice que cada año tendríamos que tener un seguimiento anual en la salud física, pues es lo mismo con la mental, ¿lo han hecho? ¿No? O sea, ya desde ahí. Porque efectivamente, Ángel, ofrecer un espacio seguro incluye que el adolescente pueda ver, porque además los niños y los adolescentes son mucho más inteligentes emocionales en ese sentido, que el adolescente pueda ver que tu pregunta es genuina, que tu pregunta no lleva miedo, ¿no? O sea, que tu pregunta acompaña, ¿no? Y todo eso es lenguaje no verbal, todo eso es emocional. Y si tú no conoces eso en ti, ¿no? Entonces difícilmente vas a poder como darte cuenta. Ahora, no es que identificar no ayude, ¿no? O sea, esto que nos compartes, Ángel. O sea, si yo identifico, no, o sea, es un tema súper complicado para mí. Yo no le voy a entrar, no quiero, no me da la gana, lo que sea. Tienes derecho de hacerlo seguro, sin duda. ¿No? Pero entonces es ok, pregunto o veo, observo, y si yo tengo dudas, si encuentro esos indicadores, si encuentro estos factores de riesgo, entonces refiero en ese momento, ¿no? Porque sé y considero que no le voy a poder entrar, que no, o sea, que no es mi tema, que no me corresponde, lo que sea, ¿no? Pero sí es muy importante, entonces ya tener una cartera, ¿no? O sea, si me pasa, porque si ya lo voy a preguntar en la historia clínica desde el principio, si me pasa y si lo encuentro, ¿qué voy a hacer? ¿A quién lo voy a referir? ¿Quién es el psicólogo? ¿Quién es el psiquiatra, el paidopsiquiatra, etcétera? ¿No? Eso es muy, muy importante. Y bueno, y nada más para terminar y solamente tomar en cuenta uno de los estigmas del suicidio, ¿han escuchado que la gente que se suicida es de cobardes o de valientes? Sí, yo lo he escuchado mucho en estos familiares que acompaño de sobrevivientes del suicidio, ¿no? Que eso les dicen, ¿no? Es que se necesita ser muy valiente para quitarse la vida, ¿no? Y hay gente que dice, es que son personas cobardes porque encontraron la salida más fácil y tal, ¿no? Y entonces, justo para ir coeducando y desestigmatizando, les cuento que no es ni un acto de valentía y no es un acto de cobardía tampoco, ¿no? El suicidio casi siempre, no me podría atrever a asegurar que siempre, pero casi siempre es justo agotar todas las herramientas para poder enfrentar el dolor que la persona está sintiendo. O sea, es literal agotar. Entonces, más bien es un momento de desesperación ad infinitum, en donde ya no veo nada más y justo es la única salida que veo porque ya agoté todos mis recursos intelectuales, emocionales, sociales, etcétera, ¿vale? Entonces, más bien es eso, ¿vale? Ni cobardía ni valentía.